Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera cuando mi vida cambió para siempre. Acababa de terminar de revisar los informes mensuales en mi escritorio de la oficina en Palermo cuando sonó el teléfono. Era Marcela, de Recursos Humanos, con esa voz formal que solo usaba para las malas noticias. «Patricia, necesito que vengas a mi oficina, por favor». No pensé mucho en eso. Tal vez era algo sobre los días de vacaciones que había pedido para diciembre, o quizás algún trámite pendiente del sindicato. Caminé por el pasillo sintiendo el aire acondicionado que siempre estaba demasiado fuerte, saludando a los compañeros de siempre. Jorge me guiñó el ojo desde contabilidad, como hacía todos los días. Ana me sonrió desde recepción mientras hablaba por teléfono. Todo parecía normal, hasta que entré a la oficina de Marcela y vi que no estaba sola. Había un tipo con traje gris que no conocía, con una carpeta manila en las manos y cara de funeral. Ahí supe que algo estaba mal. «Siéntate, Patricia», me dijo Marcela sin mirarme a los ojos. «Lamento informarte que tu contrato laboral queda rescindido a partir de este momento». Las palabras me llegaron como una cachetada. 5 años trabajando ahí, 5 años llegando temprano, quedándome tarde cuando hacía falta, superando todas las metas que me ponían. Nunca había tenido ni una sola amonestación, ni un llamado de atención. Mis números siempre estaban en verde. «¿Cómo que rescindido?», logré preguntar. «Tiene que haber un error». El tipo del traje gris habló por primera vez. «No hay error, señora Vega. La empresa ha tomado la decisión de reestructurar el departamento. Su posición ya no es necesaria». Me explicaron que tenía que dejar la oficina inmediatamente. Me dieron una caja de cartón para que juntara mis cosas personales, la taza de cerámica que me había regalado mi sobrina, las fotos de las vacaciones en Mar del Plata, mi planta de escritorio que había cuidado durante 3 años. Todo cupo en esa caja patética. Mientras caminaba hacia la salida, sentí que todos me miraban. Algunos compañeros bajaron la vista cuando pasé cerca. Otros me miraron con lástima. Jorge, desde contabilidad, movió los labios como diciendo: «Lo siento». Ana ya no sonreía. El viaje en colectivo hasta casa se me hizo eterno. Iba apretando la caja contra el pecho, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Cómo iba a explicarle esto a mamá? ¿Y a papá? ¿Y a Sofía? Todos esperaban que llegara a fin de mes con la bonificación que me habían prometido. Había planes, compromisos, gastos calculados. Llegué a casa de Núñez con las piernas temblando. Mamá estaba en la cocina, como siempre a esa hora, preparando el mate y escuchando las noticias en la radio. Me vio entrar con la caja y su cara cambió completamente. «¿Qué pasó?», me preguntó con esa voz que usaba cuando sabía que las cosas estaban mal. «Me echaron», le dije, y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Sonaba tan real, tan definitivo. Se quedó callada unos segundos, mirándome como si estuviera tratando de entender un problema matemático muy complicado. Después suspiró y movió la cabeza de un lado al otro. «Algo habrás hecho», fue lo primero que salió de su boca. «No echan a la gente porque sí». Esa noche no pegué un ojo. Me quedé despierta revisando todos los contratos, todas las cláusulas del convenio colectivo, buscando algo que me ayudara a entender qué había pasado. Y ahí la encontré, una cláusula perdida en el medio del contrato que hablaba de una compensación especial si me despedían sin justa causa. El 32% de las ganancias trimestrales de la empresa. Nunca le había dado importancia a esa cláusula. Parecía más bien decorativa, algo que habían puesto ahí para llenar espacio. Pero ahora, con la calculadora en la mano y los números de los últimos informes, me di cuenta de que estaba hablando de una suma importante, muy importante. La conversación familiar del día siguiente fue peor que perder el trabajo. Papá había llegado temprano de la ferretería, cosa rara en él, y se sentó en su sillón de siempre con el diario doblado en las manos. Mamá estaba nerviosa, limpiando la mesa de la cocina por 3ª vez. Sofía llegó de la facultad con cara de ya saber todo, como si las malas noticias viajaran por el aire en este barrio. «Bueno, contanos qué pasó exactamente», me dijo papá con esa voz de jefe de familia que usaba para las ocasiones importantes. Les expliqué todo desde el principio. La llamada de Marcela, el tipo del traje gris, la caja de cartón, la reestructuración. Hablé despacio, tratando de que entendieran que yo no había hecho nada malo, que había sido una decisión de arriba, completamente injusta. Sofía me interrumpió a la mitad.
Pero algo habrás hecho mal, Patty. No pueden echarte así nomás. Era como si estuvieran todos leyendo del mismo libreto. Mamá asintió con la cabeza, como diciendo, exacto. Papá se acomodó los anteojos y me miró con esa expresión que usaba cuando creía que le estaba mintiendo. A ver, Patricia, me dijo mamá, vos siempre fuiste media conflictiva en el trabajo. ¿Te acordás cuando te peleaste con esa chica de marketing el año pasado? Mamá, eso no fue una pelea. Fue una discusión profesional sobre un proyecto. Traté de explicar, pero ya sentía que estaba perdiendo. Y cuando te quejaste porque no te dieron el aumento, agregó Sofía, capaz que se cansaron de tus quejas. Me quedé callada unos segundos, sintiendo cómo se me armaba un nudo en la garganta. No era solo que me hubieran echado del trabajo, era que mi propia familia estaba buscando formas de justificar lo que me había pasado, como si yo me lo mereciera. Además, siguió papá, en estos tiempos hay que estar agradecido de tener trabajo. Capaz que te estabas relajando mucho. Ahí fue cuando les conté sobre la cláusula. Les expliqué que había encontrado algo en el contrato que podía cambiar todo, que me correspondía una compensación importante si me habían despedido sin causa. Saqué los papeles y se los mostré, señalando los números, explicándoles lo que significaba. Papá ni siquiera miró los documentos. Patricia, no te hagas ilusiones con esas cosas. Esas empresas tienen abogados caros. No vas a poder contra ellos. Pero papá, está en el contrato que yo firmé. Es legal, es mío por derecho. Es que no entendés, me dijo mamá, limpiando ahora una mesa que ya estaba perfectamente limpia. Vos tenés que buscar trabajo, no perder el tiempo con abogados y juicios. Una mujer sola no puede andar peleándose con empresas grandes. Sofía, que estaba estudiando Derecho pero todavía le faltaban 2 años para recibirse, me miró como si fuera una nena caprichosa. Patty, esas cláusulas a veces son solo para el papel. Además, si haces lío, se va a saber en todas las empresas del rubro y no te va a querer contratar nadie. Me levanté de la mesa sintiendo que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi familia, la gente que se suponía que tenía que apoyarme, me estaba pidiendo que me rindiera antes de empezar. No se trata solo del dinero, les dije. Se trata de que lo que me hicieron estuvo mal. Ay, Patricia, suspiró mamá. Siempre tan dramática. Las cosas pasan por algo. Capaz que es una oportunidad para que busques algo mejor. O para que te cases de una vez, agregó papá. Y aunque lo dijo medio en broma, sabía que lo pensaba en serio. Ya tenés 32 años. No puedes estar toda la vida sola trabajando. Sofía se rió. Pobre Patty, siempre complicándose la vida. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba solo por el trabajo perdido o por el dinero. Lloraba porque había descubierto algo que me dolía más que cualquier despido. Mi familia no creía en mí, no confiaban en mi criterio, no respetaban mi lucha. No entendían por qué era importante pelear por lo que era justo. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y pensando en todas las veces que había cedido, todas las veces que había aceptado las cosas, porque así son, todas las veces que había escuchado esa frase de «una mujer no puede», sin cuestionarla. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba completamente sola. Pasé 2 días enteros en la cama, levantándome solo para ir al baño y tomar agua. Mamá me dejaba platos de comida en la mesa de luz que yo apenas tocaba. Papá no me hablaba, como si el problema fuera a desaparecer si me ignoraba lo suficiente. Sofía se comportaba normal, como si nada hubiera pasado, hablando por teléfono con las amigas y riéndose en el living. El jueves por la mañana, algo cambió. Me desperté temprano, antes de que sonara el despertador, y por primera vez en días, no sentí ese peso en el pecho. Era como si hubiera tomado una decisión mientras dormía, sin darme cuenta. Me duché, me vestí y bajé a desayunar. Mamá me miró sorprendida cuando me vio entrar a la cocina. «¿Cómo estás, hija?» «Mejor», le dije, y era verdad. «Voy a pelear por lo que me corresponde». Su cara cambió inmediatamente. «Patricia, ya hablamos de esto. No es buena idea». «No me importa si es buena idea o no», le respondí mientras me servía café. «Es la idea correcta». Ese mismo día empecé a juntar todos los documentos que necesitaba. Saqué copias de todos los correos que había intercambiado con mi jefe, de los informes de desempeño,
de los reportes trimestrales de la empresa. Armé una carpeta con todo, ordenado por fechas, como si fuera una investigación. Me contacté con 3 abogados laboralistas que encontré en Internet. El primero me dijo que el caso era complicado y me pidió un adelanto que no tenía. El segundo ni siquiera me devolvió la llamada. Pero la tercera, una mujer que se llamaba Cristina Morales, me citó para el viernes a la tarde en su oficina de Belgrano. Su estudio era pequeño, con muchos libros y papeles por todos lados. Ella era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris cortado bien prolijo y unos anteojos que se ponía y se sacaba todo el tiempo. Me recibió con un apretón de manos firme y me hizo sentir, por primera vez en días, que alguien me tomaba en serio. «Contame todo desde el principio», me dijo, y se puso a tomar notas mientras yo hablaba. Le mostré todos los documentos, especialmente el contrato con la cláusula de compensación. Cuando terminé de explicarle todo, se quedó callada unos minutos, revisando los papeles. «¿Vos sabías de esta cláusula cuando firmaste el contrato?», me preguntó. «Sí, pero nunca pensé que la iba a necesitar. Es una cláusula muy específica», me dijo, arqueando las cejas, «y muy favorable para vos. Rara vez se ve algo así en los contratos laborales». Me explicó que tenía un caso sólido, que la empresa había violado el contrato al despedirme sin justa causa, y que la cláusula de compensación era perfectamente legal y ejecutable. «Ahora, tenés que saber algo», me dijo, mirándome directamente a los ojos. «Esto va a ser una pelea. Ellos van a tratar de desacreditarte. Van a buscar cualquier excusa para no pagar. Pueden ser meses de proceso. ¿Estás preparada para eso?». «Sí», le dije sin dudar. «¿Y tu familia te apoya?». Me quedé callada unos segundos. «No», le dije finalmente. «Creen que estoy loca». Cristina sonrió por primera vez. «Bueno, entonces vas a tener que ser muy fuerte. Porque pelear contra una empresa es difícil. Pero pelear contra una empresa sin apoyo familiar es mucho más difícil». Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Por un lado, estaba nerviosa por lo que se venía. Por otro lado, me sentía más segura de mí misma de lo que me había sentido en años. Había tomado una decisión, había conseguido ayuda profesional y tenía un plan. Cuando les conté a mis padres que había contratado una abogada, la reacción fue peor de lo que esperaba. «¿Con qué plata?», me preguntó papá. «Con los ahorros que tengo», le dije. «Patricia, estás tirando la plata por la ventana», me dijo mamá. «Esa mujer te va a llenar la cabeza de ilusiones y después vas a quedar sin nada. Y si perdés el juicio, ¿quién te va a ayudar?», agregó Sofía. «Nosotros no tenemos plata para mantenerte». «No les estoy pidiendo que me mantengan», les dije. «Solo les estoy pidiendo que me apoyen». «Es que no podemos apoyar algo que nos parece una locura», me respondió papá. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me di cuenta de que había tomado más que una decisión legal. Había decidido confiar en mi propio juicio por encima de las opiniones de mi familia. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, iba a hacer algo sin pedir permiso. El lunes siguiente, Cristina y yo presentamos la demanda en los tribunales laborales de la Avenida Córdoba. Era un edificio gris y frío, con pasillos largos llenos de gente que parecía estar esperando desde hace horas. Mientras hacíamos cola para presentar los papeles, me sentí pequeña entre tantos abogados con portafolios de cuero y trajes caros. «Esto es normal», me dijo Cristina cuando vio mi cara de nervios. «Los primeros días siempre son los peores». 48 horas después, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era un número que no conocía, pero cuando atendí, una voz masculina muy formal se presentó como el doctor Ramírez, abogado de la empresa. «Señora Vega, hemos recibido su demanda. Nos gustaría conversar sobre una posible resolución amistosa del conflicto». Sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Una resolución amistosa? Exacto. Sin necesidad de llegar a juicio. Podríamos reunirnos esta semana si está disponible. Cuando le conté a Cristina, ella sonrió como si acabara de ganar la lotería. Perfecto. Eso significa que saben que tenés razón y que van a perder si vamos a juicio. Ahora tenemos que jugar bien nuestras cartas. La primera reunión fue en un edificio corporativo de Puerto Madero, en una oficina con ventanales enormes que daban al río. Yo me había puesto mi mejor traje, el azul marino que usaba para las presentaciones importantes,
pero igual me sentía fuera de lugar entre tanto vidrio y acero. Nos recibieron 3 personas: el doctor Ramírez, una mujer de recursos humanos que no conocía, y mi ex jefe, Gustavo, que no me miró a los ojos en toda la reunión. Ofrecieron café que nadie tomó y fueron directo al grano. «Estamos dispuestos a ofrecer una compensación de 150,000 pesos», dijo Ramírez, como si fuera una suma increíble. Cristina ni siquiera pestañeó. «Según nuestros cálculos, basados en los números trimestrales que ustedes mismos reportaron, la cifra que corresponde es de 520,000 pesos». Vi cómo se miraron entre ellos. La mujer de recursos humanos escribió algo en un papel. Gustavo se acomodó en la silla como si estuviera incómodo. «Esa cláusula nunca estuvo pensada para ser ejecutada», dijo finalmente Ramírez. «Era más bien simbólica». «No hay nada simbólico en un contrato legal», le respondió Cristina. «Si no querían que fuera ejecutable, no la habrían incluido». La reunión terminó sin acuerdo. Ellos dijeron que tenían que consultar con los directivos, y nosotras salimos sabiendo que esto iba para largo. En casa, la situación se había vuelto insoportable. Papá había dejado de hablarme directamente, y le pedía cosas a mamá en voz alta para que yo las escuchara. «Decile a tu hija que baje el volumen de la televisión. Pregúntale a Patricia si va a cenar con nosotros o si está muy ocupada con sus abogados». Mamá intentaba mantener la paz, pero era obvio que estaba del lado de él. Me traía mate cuando estaba revisando documentos, pero siempre aprovechaba para hacer algún comentario. «¿No te parece que ya es suficiente, hija? Esa gente tiene más plata que nosotros. Siempre van a ganar». Sofía era la peor. Había empezado a hacer chistes sobre mi situación adelante de sus amigas. Un día llegué a casa y la escuché hablar por teléfono. «Sí, mi hermana se cree abogada ahora. Está peleando con una empresa por no sé cuánta plata. Está re loca». Dejé de bajar a cenar con ellos. Me hacía un sándwich y me lo comía en mi cuarto mientras leía jurisprudencia y precedentes que Cristina me había dado para estudiar. Por las noches, escuchaba la televisión del living y las conversaciones que tenían sin mí, como si yo fuera un fantasma en esa casa. Una noche, mamá subió a mi cuarto con una bandeja de comida. «Patricia, esto no puede seguir así», me dijo, sentándose en la cama. «La casa está muy tensa. Tu papá no duerme bien. Yo estoy nerviosa todo el tiempo. No es mi culpa», le dije sin levantar la vista de los papeles. «Pero sí es tu responsabilidad», me respondió. «Vos sabés cómo es tu padre. No le gusta este tipo de conflictos. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me olvide de todo? Quiero que pienses en la familia», me dijo. «Siempre fuimos una familia unida. Esto nos está separando». Por primera vez en semanas, la miré directamente a los ojos. «Mamá, yo no elegí que me echaran del trabajo, y no elegí que ustedes no me apoyen. Si la familia se está separando, no es porque yo esté peleando por mis derechos». Se quedó callada unos segundos, jugando con la servilleta de la bandeja. «Es que tenemos miedo, hija», me dijo finalmente. «Miedo de que salgas lastimada, de que pierdas todo, de que después no sepas cómo seguir». «Ya perdí todo», le dije. «El trabajo, el dinero y aparentemente también a mi familia». Esa noche, después de que mamá se fue, me quedé despierta pensando en lo sola que me sentía. Era como vivir en una casa llena de extraños que hablaban mi idioma, pero no entendían lo que yo estaba diciendo. 3 semanas después de la primera reunión, Cristina me llamó un martes por la mañana con una noticia que me cambió el humor completamente. «Patricia, tengo algo que te va a interesar», me dijo. «Conseguí los reportes financieros internos de la empresa del último trimestre. Un contacto mío en el área contable me los pasó de manera confidencial. ¿Eso es legal? Es información que debería ser pública según la Ley de Transparencia Empresarial. El punto es que los números que ellos reportaron oficialmente no coinciden con los reales. Las ganancias fueron mucho más altas de lo que declararon. Me explicó que esto significaba que mi compensación debería ser aún mayor de lo que habíamos calculado inicialmente. Además, el hecho de que hubieran mentido sobre sus ganancias nos daba una ventaja legal importante. «Ahora sí los tenemos», me dijo. «Van a tener que negociar en serio». La segunda reunión fue completamente diferente. Esta vez nos citaron en las oficinas de sus abogados en Retiro, un lugar aún más intimidante que el anterior. Pero yo ya no me sentía pequeña. Llevaba en mi cartera los documentos que probaban sus mentiras, y por primera vez en meses me sentía poderosa.
Cuando entramos a la sala de reuniones, había más gente que la vez anterior. Estaba Ramírez, la mujer de recursos humanos, Gustavo, y 2 personas más que se presentaron como directores de la empresa. Todos tenían cara de estar en un funeral. Cristina puso los documentos sobre la mesa como si fueran cartas ganadoras en un juego de póker. Según estos reportes internos, que obtuvimos de manera completamente legal, empezó. Las ganancias del último trimestre fueron de 3.200.000 pesos, no de 2 millones como ustedes reportaron oficialmente. Vi cómo se miraron entre ellos con caras de pánico. Uno de los directores, un hombre mayor con barba gris, carraspeó antes de hablar. Esos documentos podrían no ser auténticos, dijo, pero su voz sonaba insegura. Están firmados por su contador público y tienen el sello oficial de la empresa, le respondió Cristina. Si ustedes quieren cuestionar la autenticidad, podemos hacer una pericia caligráfica. Por supuesto, eso significaría que el caso se haría público y los medios van a querer saber por qué una empresa está mintiendo sobre sus ganancias. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Ramírez escribió algo en un papel y se lo pasó al director de barba gris, que lo leyó y suspiró. ¿Cuál sería su propuesta?, preguntó finalmente. Cristina sonrió. 700.000 pesos, más los daños y perjuicios por ocultamiento de información. En total, 850.000 pesos. Esta vez no hubo discusión sobre si la cláusula era simbólica o no. No hubo intentos de desacreditarme o de minimizar mi caso. Solo hubo números, calculadoras y conversaciones en voz baja entre ellos. Necesitamos unos días para consultar, dijo el director. Tienen hasta el viernes, le respondió Cristina. Después de eso, hacemos público todo el caso y vamos a juicio. Cuando salimos del edificio, me sentía como si pudiera volar. Por primera vez en meses, había visto miedo en los ojos de la gente que me había lastimado. No era venganza lo que sentía, era justicia. ¿Crees que van a aceptar?, le pregunté a Cristina mientras tomábamos un café en un bar cerca de los tribunales. Van a aceptar, me dijo con seguridad. No tienen opción. Si esto se hace público, van a tener problemas no solo conmigo, sino con la AFIP y con todos los empleados que alguna vez despidieron sin causa. El viernes por la tarde, Ramírez me llamó personalmente. Señora Vega, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo por la suma de 800.000 pesos. ¿Le parece aceptable? Me quedé callada unos segundos. No porque dudara, sino porque necesitaba procesar lo que estaba escuchando. Habían aceptado casi todo lo que pedíamos. Sí, le dije finalmente. Me parece aceptable. Perfecto. Podemos firmar el acuerdo el lunes próximo. Cuando corté, me quedé sentada en mi cama mirando el teléfono. Lo había logrado. Había ganado. Sola, sin apoyo, contra una empresa poderosa, pero había ganado. Bajé a la cocina donde estaba toda la familia mirando televisión. Por primera vez en semanas, tenía ganas de compartir algo con ellos. Llegamos a un acuerdo. Les dije. Me van a pagar 800.000 pesos. Papá levantó la vista del diario. Mamá se quedó con la taza de mate a medio camino de la boca. Sofía pausó el celular. ¿En serio?, preguntó mamá. ¿En serio?, le dije. Firmo el lunes. Esperaba que se alegraran, que me felicitaran, que por lo menos reconocieran que había tenido razón. Pero lo que siguió fue un silencio incómodo. Finalmente, papá habló. Bueno, esperemos que no haya problemas después. Y eso fue todo. No hubo abrazo, no hubo celebración, no hubo te pedimos perdón por no haberte creído. Solo la misma actitud de siempre, como si lo que acababa de pasar fuera lo más normal del mundo. Esa noche me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Había ganado la batalla más importante de mi vida, y no tenía con quién celebrarlo. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Cristina con el mejor traje que tenía, y una sensación de calma que no había sentido en meses. Firmamos el acuerdo en presencia de un escribano, y cuando puse mi nombre en la última página, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida para siempre. ¿Cómo te sentís?, me preguntó Cristina mientras guardaba los documentos. Rara, le dije, y era la verdad, como si fuera otra persona. Es porque sos otra persona, me respondió. La Patricia que entró a mi oficina hace 2 meses no es la misma que está sentada acá ahora. Tenía razón.
Algo había cambiado en mí durante todo este proceso, algo que iba más allá del dinero que había ganado o del juicio que había ganado. Había aprendido a confiar en mi propio juicio, a tomar decisiones sin pedir permiso, a pelear por lo que creía que era justo. El cheque llegó una semana después, 800,000 pesos, descontando los honorarios de Cristina y los gastos del juicio. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Pero lo más importante no era la plata, sino lo que representaba, que había tenido razón, que había valido la pena pelear, que había sido capaz de enfrentar sola a gente poderosa y ganar. En casa, las cosas seguían tensas. Papá había empezado a hablarme de nuevo, pero solo para preguntarme qué iba a hacer con la plata. Mamá estaba menos hostil, pero tampoco había pedido perdón por no haberme apoyado. Sofía actuaba como si nada hubiera pasado, como si los últimos meses hubieran sido un mal sueño que ya se había terminado. Una noche, durante la cena, papá me dijo: «Bueno, ahora que ya pasó todo este lío, vas a poder buscar trabajo tranquila». «No voy a buscar trabajo», le dije. Se quedó con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Cómo que no vas a buscar trabajo?» «Voy a abrir mi propia consultoría», le expliqué. «Siempre quise trabajar por mi cuenta, y ahora tengo el capital para empezar». Mamá puso esa cara que ponía cuando creía que yo estaba diciendo una locura. «Patricia, vos no sabes nada de manejar un negocio». No sabía nada de juicios laborales tampoco, y mira cómo terminó. «Pero es muy riesgoso», insistió papá. «Con esa plata te podés comprar un departamento, asegurar tu futuro». «Mi futuro no es un departamento», le dije. «Mi futuro es lo que yo haga con mi vida». Sofía se rió. «¿Y si te va mal? ¿Vas a volver a casa llorando?». La miré directamente a los ojos. «Si me va mal, voy a aprender de los errores y voy a intentar de nuevo. Pero no voy a quedarme quieta esperando que alguien más decida qué es lo mejor para mí». Al día siguiente, fui a inscribirme en un curso de gestión empresarial que había visto anunciado en Internet. Era caro, pero podía pagarlo. También me anoté en un taller de marketing digital y en un seminario sobre planificación financiera. Por primera vez en mi vida, estaba invirtiendo en mí misma sin pedirle opinión a nadie. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Conseguí un espacio pequeño en un edificio de oficinas en Belgrano. Nada lujoso pero limpio y profesional. Compré una computadora nueva, algunos muebles básicos, y contraté a una diseñadora para que me hiciera un logo y tarjetas personales. Vega Consultoría en Gestión Administrativa, se llamaba mi empresa. Sonaba serio, profesional, como algo real. Mi primer cliente fue una pequeña empresa familiar que necesitaba organizar sus procesos internos. No era un proyecto grande, pero era mío. Cuando firmé mi primer contrato como consultora independiente, sentí la misma satisfacción que había sentido el día que gané el juicio. En casa, mi familia seguía sin entender lo que estaba haciendo. Veían que salía temprano, que volvía tarde, que hablaba por teléfono con clientes, pero era como si no pudieran procesar que su hija había dejado de ser empleada para convertirse en empresaria. «¿Y cuándo vas a conseguir un trabajo en serio?», me preguntó mamá un día. «Este es mi trabajo en serio», le respondí. «Pero no tenés obra social, no tenés vacaciones pagas, no tenés aguinaldo», enumeró papá. «Tengo libertad», le dije. «Tengo la posibilidad de crecer sin límites. Tengo el control de mi propio tiempo y mis propias decisiones». No me entendían, y yo ya había aceptado que probablemente nunca me iban a entender, pero ya no me importaba como antes. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme segura de mis decisiones. Una noche, 6 meses después de haber firmado el acuerdo con la empresa, estaba en mi oficina terminando una propuesta para un cliente nuevo cuando me di cuenta de algo. Hacía semanas que no pensaba en lo que había pasado. El despido, el juicio, la pelea con mi familia, todo eso había quedado atrás. No había desaparecido. Todavía dolía cuando lo recordaba, pero ya no era el centro de mi vida. Había construido algo nuevo, algo mío, algo que nadie me podía quitar. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Mi familia estaba cenando sin mí, como había pasado tantas veces durante los últimos meses, pero esta vez no me molestó. Me preparé un sándwich, me serví un vaso de vino que había comprado para celebrar mi último contrato y subí a mi cuarto. Mientras comía y revisaba los emails del día,
Pensé en todo lo que había cambiado. No era solo que tuviera más dinero o que tuviera mi propia empresa. Era que había aprendido a estar sola sin sentirme sola, a tomar decisiones sin miedo, a confiar en mí misma por encima de las opiniones de los demás. Por primera vez en mi vida, me gustaba quien era.